No se sorprenda que sus hijos dentro de algunos años, posiblemente, si no se fortalecen en la fe, nieguen o duden de la fe, duden de las Sagradas Escrituras. No se sorprenda si en algunos años más sus nietos sean ateos o agnósticos militantes. Será muy tarde para llorar y lamentarse. Hoy es tiempo, por medio de la palabra de Dios, de poner por escrito en los corazones de sus hijos y nietos las obras admirables y maravillosas de nuestro omnipotente Dios, partiendo por la obra salvífica de Cristo y las verdades absolutas e inalterables de la palabra de Dios. A esta hora, la Iglesia Metodista Independiente se reúne para presentar su programa En Espíritu y Verdad. Dios es Espíritu, y los que le adoran en espíritu y verdad es necesario que le adoren. Bienvenidos al programa de hoy. Pues, oh Dios, yo clamo a ti, y con noble compasión, borra tú mi rebelión, y hazme puro en verdad, redimiendo mi maldad. He pecado contra ti, y dolor yo siento en mí, pues tu gracia desprecié, y tus leyes quebranté. Tú eres justo, oh Señor, mas yo pobre pecador. En pecado yo nací, nada bueno hay en mí, solo en ti hay salvación. Tú das luz al corazón, ven entonces a mi ser y hazlo tú resplandecer. Dios eterno, te damos gracias por la salvación en Jesucristo, por tu palabra pura, eficaz, verdadera, que traspasa hasta las fibras más íntimas de nuestro corazón. Danos claridad para cotejar, para ver la realidad de la Escritura, para ver el mensaje que tienes para cada una de nuestras vidas, de manera de obedecer tu palabra, de valorar tus preceptos absolutos y defender esta preciosa palabra y esta sana doctrina que ha sido entregada una vez a los santos. Prepara nuestros corazones, igualmente nuestras mentes y sentidos, para estar atentos y apercibidos al consejo de tu palabra. Lo rogamos humildemente en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Para introducirnos, recordaré las palabras del evangelista Lucas, capítulo 18, versículo 8. Cuando el Hijo del Hombre viniere, ¿hallará fe en la tierra? ¿Cómo puede ser posible que la fe preciosa se extinga a tal punto que el hombre de los últimos tiempos desarraigue a Dios de su vida, de sus proyectos, de sus planes, no dejando vestigio alguno? En cada etapa de la historia del ser humano ha habido generaciones que desconocen, ignoran y desprecian al Dios de las Sagradas Escrituras. En palabras de Pablo, no le tienen en su noticia. Abiertamente no quieren que Dios forme parte de sus vidas. Lo consideran una intromisión. Haremos un recorrido a través del tiempo y de las Sagradas Escrituras para describir las características y comportamiento que les condujo a tal estado, y daremos respuesta paulatinamente
a las interrogantes anteriores en el siguiente desarrollo. En tercer lugar, la generación que no conocía a Jehová, el Dios de José. En cuarto lugar, la generación después de Josué. Y en quinto y último lugar, la generación en tiempos de Jesús. La generación que no conocía a Jehová y al Dios de José. Dice la Escritura en Éxodo capítulo 1, versículos 6 y 8 y Éxodo 5, 2. Y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Levantóse entre tanto un nuevo rey sobre Egipto que no conocía a José. Y Faraón respondió: ¿Quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Este faraón y su nación, Egipto, hizo esclavo y cautivo a Israel durante 430 años. Esos hijos que nacieron en dicho periodo de cautiverio gradualmente fueron desconociendo y apartándose del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Yo me pregunto, ¿los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob habrán inculcado estos mandamientos, principios y preceptos a sus hijos? No me cabe la menor duda que sí lo hicieron. Pero los hijos que fueron naciendo, vuelvo a interrogar y a preguntarme, ¿habrán hecho lo mismo con sus hijos? Posiblemente, pero con menor esmero, con menor dedicación y temor, o hijos que simplemente conociendo al Dios de José, tomaron su camino y desecharon abiertamente al Dios de las Escrituras. El tiempo, el olvido paulatino de Dios y la esperanza de ser libres, ya que era un pueblo cautivo, debilitó los hijos que nacían. De ahí surgió una generación que no prevaleció firme porque le faltó sabiduría, como lo expresa el profeta Oseas, entrega y fe. En cuanto al nuevo faraón y Egipto, notamos abismante diferencia con el faraón anterior. Este fue soberbio, autosuficiente y menospreció al Dios de las Escrituras. Como lo expresa bien el profeta Jeremías, engañoso y perverso es el corazón. ¿Quién lo conocerá? En cuarto lugar, la generación después de Josué. Relata Jueces capítulo 1, versículo 1, que Josué había muerto. Y toda aquella generación también. Jueces 2, 10. Ancianos fieles y temerosos de Dios que proclamaban los principios y preceptos y la ley de Moisés. El pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que vivieron largos días después de Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras y maravillas de Jehová que él había hecho por Israel. Jueces 2:7. Pero se levantó otra generación que no conocía a Jehová. Y uno puede preguntarse, ¿pero cómo es posible? Ya lo hemos visto en generaciones anteriores. Se levantó otra generación que no conocía a Jehová. Jueces capítulo 2, versículo 10. En la actualidad, sus hijos, mis hijos, aquellos que tienen nietos o parientes, ¿en realidad conocen al Dios eterno de las Sagradas Escrituras? ¿O, al igual que esta generación, le desconocen y no le tienen en su noticia? Mientras Josué, siervo de Jehová, y los ancianos temerosos de Dios instruían al pueblo, éste servía a Jehová Dios, pero una vez muertos se apartaban y pecaban contra él. Dice la Escritura en Jueces 17:6 y 21:25. En estos días no había rey en Israel. Cada uno hacía como mejor le parecía. Y nótese cómo termina el libro de Jueces, porque el versículo 25 es el último versículo de Jueces capítulo 28. Dios vuelve a una repetición. En estos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo recto delante de sus ojos. Las repeticiones no son innecesarias en la Biblia, son importantes voces de alerta. Frente a la condición espiritual tan deplorable y decadente del pueblo de Israel, Dios les suscitó jueces para conducirlos por buen camino, para que se apartaran de sus maldades, idolatrías e iniquidades, pero tampoco les oyeron. En este tiempo tampoco había rey y cada uno hacía lo que le parecía correcto. Pero este parecer, ¿en qué se basaba?
en su conciencia, en su opinión, en su propia justicia y razón, por sobre lo que estaba estatuido en la ley de Moisés. No estaba basado en la voluntad de Dios, ni en sus mandamientos, ni preceptos. Dios al respecto nos dice en Isaías 64:6, si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. ¿De dónde partió este alejamiento del Dios verdadero y justo por parte del pueblo de Israel si tenían pleno conocimiento del Dios soberano de las Sagradas Escrituras? Dios dio instrucciones claras y precisas, al igual que lo hace el día de hoy, sin ambigüedades y dobleces a su pueblo. No les dejó desprovistos de su guía y dirección. Su palabra, que comenzaba a conformarse en un solo libro, la ley de Jehová. Pero la desatendieron a sabiendas, optando por su buen parecer. Y es lo mismo que se vuelve a reflejar, lamentablemente, en la generación actual. Y en quinto lugar, la generación en tiempos de Jesús. Ninguna de las generaciones anteriores tenía el Dios de las Escrituras en su vida. Pero estando encarnado Jesucristo, hombre perfecto y Dios perfecto, ¿serían las cosas diferentes? ¿Qué dice la Escritura? Lucas 17:17. Y respondiendo Jesús dijo, oh generación infiel y torcida, ¿hasta cuándo tengo de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os tengo de sufrir? La gente seguía a Jesús por el interés de saciar su hambre y necesidad, y no por buscarle a Él realmente. Señala Mateo 12 del 39 al 43. Y Él respondió y les dijo, palabras de Jesús, la generación mala y adulterina demanda señal, mas señal no le será dada, sino la señal de Jonás profeta. Porque como estuvo Jonás en el vientre de la ballena 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y he aquí más que Jonás en este lugar. La reina del austro se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y he aquí más que Salomón en este lugar. La evidencia frente a esa generación estaba a la vista. Los ciegos veían, los cojos caminaban, los muertos resucitaban, los endemoniados eran liberados de su atadura. Y aún así esta malvada y rebelde generación pedía señal a Jesús. La verdad es que sinceramente no querían creer. Mateo 27:22. Pilato les dijo, ¿qué pues haré de Jesús que se dice el Cristo? Dícenle todos, sea crucificado. Esta generación perversa y mal agradecida fue la misma que señaló previamente, unos días antes, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Fue la misma generación, donde muchos de ellos habían sido cojos y sanados, ciegos y sanados, mancos, paralíticos, endemoniados y sanados por el Señor y librados de su tremenda y nefasta carga. Y luego, esta misma generación, frente a Pilato, clamaron, sea crucificado y su sangre sea sobre nosotros y nuestros hijos. Pilato, que también representa a un hombre de esta generación, era un hombre realmente cruel, muy cruel y despiadado. Y sabía quién era Jesús y sabía que era inocente. Y aún así, para congraciarse con el pueblo, se lavó las manos señalando que era libre de la condena de este inocente. También los príncipes y sacerdotes planearon matar a Jesús porque realmente le aborrecían. Pero no lo hicieron porque temían a la multitud que lo seguía. Y fueron los mismos, estos príncipes de los sacerdotes, quienes incitaron a la multitud a que pidieran a Barrabás y crucificaran a Jesús. Esta es la generación de la cual el Señor Jesucristo le correspondió vivir y predicar. Sigo leyendo. Mas, ¿a quién compararé esta generación?
Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros y dicen: os tañimos flauta y no bailasteis, os endechamos y no lamentasteis. Porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dicen: demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen: he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Mas la sabiduría es justificada por sus hijos. Y aquí viene algo importante. Dice la Escritura: entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales habían sido hechas muchas de sus maravillas, porque no se habían arrepentido, diciendo: ¡ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Betsaida! Porque si en Tiro y en Sidón fueran hechas las maravillas que han sido hechas en vosotras, en otro tiempo se hubieran arrepentido en saco y en ceniza. Por tanto os digo que a Tiro y a Sidón será más tolerable el castigo en el día del juicio que a vosotras. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta los infiernos serás abajada. Porque si en los de Sodoma fueran hechas las maravillas que han sido hechas en ti, hubieran quedado hasta el día de hoy. Y aquí podemos ver un contraste de esta generación con la generación de Sodoma. Por tanto os digo que a la tierra de los de Sodoma será más tolerable el castigo en el día del juicio que a ti. Mateo capítulo 11, versículos 16 al 24. Y otro pasaje en donde Jesús manda a sus discípulos a predicar a diferentes lugares y ciudades. Mateo 10, 14 y 15. Y cualquiera que os recibiere ni oyere vuestras palabras, salid de aquella ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que el castigo será más tolerable a la tierra de los de Sodoma y de los de Gomorra en el día del juicio que aquella ciudad. Jesús en esta generación comparó las ciudades de Corazín y Betsaida con Tiro y Sidón, que eran ciudades del Líbano, no pertenecían a Israel, señalando que a estas últimas el castigo les sería más tolerable, pues la incredulidad frente a muchos hechos y milagros del Mesías cegó su conciencia y voluntad para arrepentirse y creer. De igual manera, comparó la ciudad de Capernaum con Sodoma y Gomorra en cuanto a maravillas y milagros que fueron hechas en dicha ciudad. Que si estas mismas señales y hechos hubiesen ocurrido en Sodoma y Gomorra, estas ciudades aún permanecerían hasta hoy. A medida que avanza el tiempo, como hemos visto en esta breve descripción, cada generación se va alejando más del Dios personal de las Sagradas Escrituras y se va degradando en cuanto al pecado. Por eso no es de extrañar que cada nueva generación que surge sea una generación sin el Dios personal. Esa es la realidad que estamos viviendo en la sociedad de hoy. Recapitulando, hemos considerado la generación de Noé, la generación de Sodoma, Gomorra y las ciudades comarcanas, la generación que no conocía a Jehová, el Dios de José, la generación después de Josué y la generación en tiempos de Jesús. Esto nos debe llevar a reflexionar y para hacerlo, para concluir, escuchemos las palabras de Salomón en Eclesiastés capítulo 1 y versículo 4, que señala: las generaciones vienen y van. Las generaciones de los pueblos cambian, pero nuestro Dios eterno e inmutable permanece para siempre. Y gloria a Dios por ello. Porque Dios es fiel a su palabra. Dios es fiel a cada dicho escrito. Dios también es fiel a sus juicios. Y hermanos, Dios es fiel a sus advertencias. Por eso Dios ha dado su nombre, Yahvé, para que todas las generaciones lo recuerdan, como bien expresa Moisés en Éxodo capítulo 3, versículo 5. Él es refugio, sostén, fortaleza para todos los que se alleguen confiando en su palabra y promesas. Eso es lo que dice Salmo y corrobora 91, Salmo de Moisés. Señor, tú nos has sido refugio en generación y en generación. El peligro radica en que en cada época de la historia
se levante una generación desafiante y arrogante que deseche al Dios de la Biblia, queriéndolo desarraigar absolutamente de todo. ¿Y cuál es la aplicación de este mensaje? No solamente adquirir conocimiento. Por eso es tan importante que nosotros, creyentes, nosotros, hijos de Dios, relatemos, evidenciemos, testimoniemos y pongamos por escrito las obras poderosas de Dios para la generación que vendrá. Nuestros hijos, nietos y posiblemente, si Dios nos da vida, bisnietos. Lo expresa muy bien el salmista en el Salmo 102:18. Escribirse a esto para la generación venidera, y el pueblo que se criará alabará a Jehová. Las encuestas posicionan en el día de hoy a Chile, desde el año 2017 en adelante, dentro de Latinoamérica, como el país más ateo. Antes lo fue el país de Uruguay. La encuesta del año 2021 que entregó la Universidad Católica dio un rasgo de ateísmo entre jóvenes cuyas edades oscilan entre 18 y 30 años, aproximadamente en un 40%, una cifra muy alta. Chile, nuestro país, y no es el único, se está oscureciendo porque le falta luz y se está corrompiendo porque le falta sal. ¿Y quién es la sal y la luz del mundo? Usted conoce la respuesta: nosotros. No se sorprenda, amado hermano, que de aquí al año 2030 haya una generación que no conozca al Dios de la Biblia y sea peor, y de hecho ya hay una generación que es peor, que todas las antes descritas en este mensaje, sino que tenga otros muchos dioses dentro de su corazón. Dios tenga misericordia y no permita que nuestros familiares, nuestros hijos, nuestros conocidos formen parte de esta generación, porque sabemos lo que les espera. No se sorprenda que sus hijos dentro de algunos años, posiblemente, si no se fortalecen en la fe, nieguen o duden de la fe, duden de las sagradas escrituras, duden de los milagros bíblicos relatados en la palabra. No se sorprenda si en algunos años más sus nietos sean ateos o agnósticos militantes. Será muy tarde para llorar y lamentarse. Estimados padres, estimados abuelos, estimados pastores, estimados predicadores y maestros de escuela bíblica dominical, hoy es tiempo, por medio de la palabra de Dios, de poner por escrito en los corazones de sus hijos y nietos las obras admirables y maravillosas de nuestro omnipotente Dios, partiendo por la obra salvífica de Cristo y las verdades absolutas e inalterables de la palabra de Dios, de manera que no formen parte de esta generación infiel y perversa, cuyo castigo en el periodo de la gran tribulación se avecina apresuradamente, porque la abominación del pecado ha llegado al extremo. Dios nos guarde y libre de esta decadente generación y tenga misericordia de nosotros. Amén. Oremos. Oh buen Padre Celestial, que conoces nuestro corazón, nuestro pensamiento y las intenciones de nuestro ser, ayúdanos a aferrarnos a tu palabra. Ayúdanos a ser fieles y obedientes a tus mandatos y a inculcar en nuestros hijos, no solamente mediante conocimiento, sino obra y hecho, y para ello pedimos la ayuda de tu Santo Espíritu para que queden grabadas las maravillas de este Dios poderoso que eres tú. Y también podamos testimoniar y evidenciar a través de nuestra vida consecuente al mundo que somos personas diferentes, porque Cristo nos ha hecho diferentes. Ayúdanos a cumplir nuestra labor como sal, sazonar, también evitar la corrupción, y ayúdanos a hacer luz por medio de tu Santo Espíritu que mora en nosotros. Cuida a nuestros niños, aquellos que están estudiando en el colegio, aquellos que están en la educación preescolar, aquellos que están en la educación media y sobre todo aquellos que pasan a una etapa de educación superior donde van a ser bombardeados con muchas ideologías y van a tener que enfrentar muchas adversidades.
Guarda y graba tu palabra en su mente y en su corazón para que, si tú les das la oportunidad, levanten bandera y puedan defender esta sana doctrina y esta fe preciosa que una vez has dado a los santos. Lo agradecemos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hasta aquí, la Iglesia Metodista Independiente ha presentado En Espíritu y Verdad. Dios es Espíritu, y los que le adoran, en espíritu y verdad es necesario que le adoren. Que el Señor les bendiga. De manera que no formen parte de esta generación infiel y perversa, cuyo castigo en el periodo de la gran tribulación se avecina apresuradamente